Colección de nodos. ¿Qué tal amigos? Soy Jocleon y es un gusto estar de regreso con un episodio más dentro de nuestro curso de JavaScript Manipulación del DOM. Y como se mencionó, hoy vamos a ver el tema de las colecciones, un ejemplo que si bien ya lo habíamos visto en anteriores episodios, en este mismo vamos a verlo con el detalle que se merece. Ahora sí, vamos a dar inicio a este episodio. Para repasar un poquito de lo que aprendimos anteriormente y entrar en onda a lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hacer un ejemplo muy práctico. Bien, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con colecciones. Las colecciones en sí es una reunión de datos que nos va a servir más que todo para extraer información, pero en este caso con algún objetivo específico. Y en anteriores episodios lo habíamos visto en dos grupos, unos de nombre NoList y otros de nombre HTML Collection. ¿Cuál es la diferencia? Bien, eso lo vamos a descubrir en este episodio. Y para eso, lo primero que vamos a hacer es realizar un ejemplo que lo habíamos visto anteriormente. Dentro de su página web vamos a buscar un elemento que se repita bastante. Por ejemplo, podría ser las imágenes que están identificados con IMG. Entonces en este punto vamos a escribir document.querySelector, ¿ok? Ahora para seleccionar todas las imágenes utilizamos Alt. Ok, perfecto. Dentro de su parámetro vamos a marcar que únicamente me interesa las imágenes. Ok, si presiono un Enter, todo este atributo tiene como resultado una lista de nodos, un NoList, que si lo vemos a detalle, únicamente vamos a ver los elementos ordenados por el nombre que se tiene, ok, en ese orden. Y también podemos ver el tamaño. En resumen, un NoList en realidad es una colección de nodos, pero esta colección de nodos en sí no es una write. Ojo con ese punto, no es una write, porque no podemos hacer algunas acciones que una write realiza. Por ejemplo, voy a limpiar la consola y para este ejemplo es muy necesario trabajar con alguna constante. Yo lo voy a llamar lista nodos, ok, únicamente para darle un nombre. Y en este punto escribimos el atributo document.querySelectorAlt y en este caso con la referencia de las imágenes. Muy bien, presionamos un Enter y hemos definido nuestra constante, lista de nodos. Entonces acá únicamente llamamos por su nombre, presiono un Enter y vamos a tener nuestro NoList. Ahora, volviendo con lo que te mencioné. Este NoList no puede hacer algunas acciones que una write sí hace. Por ejemplo, acá vamos a llamar nuevamente a nuestra constante, lista de nodos, y vamos a aplicarle una función muy sencilla. Por ejemplo, length. Funciona. Recordemos que con length lo que hace es definir el número de elementos que tiene en este caso nuestro NoList, que en realidad son 9. Tal como también lo puedes ver en este punto. Hay algunas funciones que sí van a funcionar, pero no todas. Por ejemplo, las más importantes, que en este caso sería map, que me ayuda a generar, así es, arrays. Ok, no funciona porque no existe para este tipo de estructura, una NoList. Entonces, ojo con ese punto. Ahora pasemos al tema de los HTML Collection. Los HTML Collection es una colección, pero de elementos HTML. Ojo con ese punto, elementos HTML. Bien, de la misma manera, acá vamos a generar una constante y vamos a guardarlo con el tema de colección. Y en este punto nuevamente vamos a llamar al documento. Acá no nos conviene utilizar querySelector, más aún yo necesito ser más preciso para que la colección funcione. Por eso es muy conveniente utilizar getElement. Puedes utilizar cualquier variante de getElement, pero para hacer las cosas más sencillas yo voy a seleccionar byTagName, ¿ok? Para únicamente utilizar la etiqueta HTML. Como toda página web, obviamente debe tener H1s, por tanto en este punto voy a llamar precisamente a esa etiqueta. Bien, ya hemos definido nuestra constante de nombre colección. Si lo llamamos y presionamos un Enter, como notarás en este punto, vamos a tener los elementos ya identificados pero con mayor detalle.
no únicamente por el nombre en el cual hemos otorgado la búsqueda. Más aún, en el tema de los HTML Collection vemos ese detalle con el nombre de clase y una que se diferencia con el nombre de créditos. Ok, entonces nos sirve bastante. Del mismo modo, vamos a probar algunas funciones. Vamos a llamar a nuestra constante colección y vamos a darle una función. Por ejemplo, length funciona. Vamos a probar el otro. En este caso sería map. Y como notarás, tampoco funciona. Quiero que entiendas que en sí, si bien este tipo de forma de trabajar con los datos parece ser muy cómoda, en realidad no es la mejor. Porque en sí, si bien sí se parece a una write, pero en realidad no lo es. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia en sí entre utilizar una NoList y un HTML Collection? Bien, lo que nos interesa de este tipo de estructura es que podemos llamar de manera agrupada cada uno de los elementos que se presenten, o para ser más preciso, cada uno de los nodos que yo mismo vea conveniente. Pero para poder utilizarlos de manera adecuada es muy conveniente transformarlos a una write. ¿Por qué? Porque hoy en día los navegadores trabajan con ese tipo de estructura, a writes, y eso hace que nuestra página web sea más óptima. Por lo tanto, lo conveniente es transformar este tipo de estructuras a una write. Y para eso hay dos formas. Pero para ver este punto en detalle y no confundir qué es un HTML Collection y un NoList, vamos a ver lo siguiente. Ya habíamos visto este cuadro en el cual hemos podido distinguir qué realmente es un nodo y qué es un elemento. Si bien parecían ser lo mismo, en realidad no lo son. Recordemos que este nodo se caracteriza por tener etiqueta HTML, por tanto es un elemento. Si nos vamos más abajo, este nodo no lleva una etiqueta HTML, más aún tiene una descripción. A esto lo hemos conocido con el nombre de texto. Ambos son nodos, sí. La diferencia es que este es un elemento porque tiene una etiqueta HTML y este es un texto porque tiene una pequeña descripción. Así de simple. Por lo tanto, lo habíamos definido de esta manera. Un HTML Collection es una colección, pero ojo, únicamente de elementos HTML. Por tanto, este valdría, este también, este no, este tampoco y este tampoco. Ok, únicamente de elementos HTML, tal como lo puedes ver en el ejemplo anterior. Bien, pero el NoList va a tomar en cuenta todos los nodos, ok, todos. Entonces, en ese punto puedes encontrar la diferencia entre un NoList y un HTML Collection. Un HTML Collection únicamente elementos, pero una colección de nodos en sí, el todo, sería gracias a un NoList. Ahora nuestro objetivo es que tanto el HTML Collection y el NoList se puedan convertir de manera rápida a una write, ¿ok? Pero generalmente vamos a utilizar más NoList porque muchas veces vamos a utilizar el Query Selector. Por lo tanto, vamos a poner más énfasis en este tipo de elemento, ya que con un HTML Collection los datos lo podemos ver con mayor precisión. Entonces, manos a la obra. Bien, recordemos que habíamos generado una constante de nombre lista de nodos. Ok, bien, ahora vamos a convertirlo a una write. Entonces vamos a guardarlo en una constante con ese nombre, a write. Muy bien. Y sobre este punto hay dos maneras. La manera más sencilla es utilizar corchetes, los típicos 3 puntitos, ok, para hacerlo de manera rápida. Y lo que vamos a hacer es depositar en este punto el nombre del NoList. Nuestro NoList lleva el nombre de lista de nodos. Entonces ese punto lo vamos a poner acá. Muy bien, presionamos un Enter y hemos definido nuestro array. Ahora bien, si yo quiero ver en este punto el array, entonces escribimos y presiono en Enter y notarás que acá ya no tengo esa referencia de una NoList, únicamente el array. Ok, entonces de esta manera hemos generado un array. Volviendo con los ejemplos anteriores. Recordemos que en este caso, cuando llamábamos lista de nodos y queríamos darle una función típico de un array, por ejemplo map, no funciona. Pero al convertirlo, ok, lo hemos convertido en este caso con el nombre de array, vamos a poder utilizar el map. Llamamos entonces a array
y con un punto vamos a llamar a la función map. Muy bien, presiono un enter y acá vamos a tener esta descripción que nos dice que realmente sí existe dentro de nuestra consola o nuestro documento HTML. Ok, entonces de esta manera hemos podido convertir nuestro noList a un array. Perfecto, eso es la primera forma. Ahora vamos a aprender la segunda forma, que también es válida. Nuevamente vamos a hacerlo dentro de una nueva constante. A este le vamos a llamar array2, ok, para distinguirlo. Bien, y en este punto ya no vamos a utilizar corchetes, sino vamos a llamarlo de esta manera. Vamos a escribir el array con mayúscula. Más adelante vamos a entrar con mayor detalle. Únicamente lo vamos a escribir de esta forma, donde entre parámetros vamos a escribir el atributo document.querySelectorAlt, ok, para trabajar con todos los elementos. En este caso recuerda que estábamos trabajando con imágenes, entonces un img. Perfecto, presiono un enter, ya lo hemos definido. Entonces acá directamente llevamos al array2 y como notarás ya tengo mi array. Ok, este último es de manera rápida. Yo sé que con un querySelectorAlt obviamente vamos a tener un noList, pero al hacerlo de esta manera con array.from pues vamos a tener un resultado mucho más rápido. Ok, entonces cualquiera de los dos es válido. Si no te funciona, en ese caso el problema sería el navegador, ok, el navegador que estés utilizando. Yo te recomiendo siempre tenerlo actualizado para no tener ningún inconveniente. Entonces, ya para terminar, en resumen, con los HTML Collection vamos a trabajar con únicamente los elementos, ok, que están formando dentro de este árbol. Pero con los noList vamos a tomar en cuenta todos los nodos que se encuentran dentro de nuestro árbol. Ok, y ahí está la diferencia, ya que si bien no son considerados arrays, pero en sí tiene un poco de ventaja el HTML Collection por la información que almacena. Y si te estás preguntando por qué no hicimos la conversión de un HTML Collection a un array, pues también podemos hacerlo como hemos visto anteriormente. Podríamos utilizar una nueva constante, guardarlo con el nombre de array3, ok. Para hacerlo rápido, acá vamos a utilizar los corchetes, los 3 puntos y vamos a llamar a nuestra colección. De hecho lo habíamos llamado de esa manera, colección, y presionamos un enter. Perfecto, entonces acá array3 y precisamente vamos a tener este elemento ya no identificado con la palabra HTML Collection, sino únicamente como un array con datos mucho más precisos, ok, con la información que se requiere. Bien, entonces recuerda, este tipo de información, los noList y los HTML Collection que hemos visto ahora, es muy importante convertirlos a un array para utilizarlos ya en el ámbito laboral. Bien, ahora sí, eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente episodio, esta vez con otro tema.